Hola, sincronautas, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Aida de Mexicamelot. Bienvenidos a este nuevo proyecto que se llama De Rock y Sincronía, que es un nuevo programa que estoy presentando aquí con Mexicamelot, en el cual voy a platicar junto con mi amigo Enrique Silva acerca de diferentes estrellas del rock. Vamos a platicar acerca de su vida, de su obra, de su trayectoria. Y también, ya en mi caso, porque él no sabe de astrología, pero en mi caso, pues les voy a platicar de la carta astral de estos personajes y también de su firma galáctica Okin. Entonces, iniciamos esta serie de videos con Glenn Hansard. El video está dividido en dos partes porque la conversación fue muy larga y fructífera. En parte uno estamos abarcando lo que es la historia de vida de Glenn Hansard y en la parte dos es cuando ya voy entrando en la parte astrológica y sincrónica. Entonces, espero que disfruten mucho estos dos programas. Recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho aún, denle me gusta, compartan y denle clic a la campanita para que cada vez que haya un video nuevo vengan a ver que estoy compartiendo. Y también sigan en mis redes sociales como @mexicamelot con doble X, en Instagram, en Threads, también estoy en TikTok y Facebook para que vean qué diferentes actividades tenemos dentro de Mexicamelot. Y también, si a ustedes les interesa conocer su carta astral o su kin o firma galáctica, yo les puedo ayudar con eso. Disfruten mucho de estos dos programas y cuéntanos en comentarios qué opinan al respecto. ¿Les gusta Glenn Hansard? ¿Cómo se enteraron de su muerte? ¿Hay alguna canción en particular que les guste de él? Pues a disfrutar de este episodio. Hola, sincronautas, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Ida de Mexicamelot y estoy con un invitadazo especial que vamos a empezar un nuevo proyecto el día de hoy, que es mi amigo Enrique Silva, licenciado abogánster y amante de todas las cosas relacionadas con el rock and roll. ¿Cómo estás, mi querido Enrique? Bienvenido. Hola Ida, muy bien, muchas gracias por invitarme a este nuevo proyecto tuyo. Un gusto compartirlo. No, pues yo feliz de la vida porque déjenme les cuento, sincronautas, que Enrique y yo hemos sido amigos hace bastantes años. Em, pero pues Enrique no está en estas ondas locas mías del sincronario maya y de astrología. Sin embargo, y esto ya llevamos más de un año, ¿no? ¿Cuándo murió Ozzy Osbourne? Fue por estas fechas, ¿no? Hace un año. Ya fue hace como un año y un mes, sí, más o menos, sí. Estábamos platicando justamente hacer un programa hablando de, pues, gente rock and rollera, vivos y ya no tan vivos, hablando de ellos y platicando de su historia de vida y comparando lo que se sabe de sus vidas con sus cartas natales y con lo del Maya Galáctico, pero de pronto abrimos y cerramos los ojos y ya pasó un año. Hubo distracciones en el camino, pero justamente en estos días que falleció Glenn Hansard, estuvimos en comunicación porque, bueno, los dos apreciamos mucho la música de este hombre. Y ya le dije, oye, ¿qué tal si grabamos programa, no? Y ya me dijiste, ya vamos a hacerlo, ¿no? Íbamos a empezar con Ozzy Osbourne originalmente, pero bueno, la vida sí ha querido que más bien estemos platicando el día de hoy de Glenn Hansard. Y justamente íbamos a grabar hace una semana, pero pues la tecnología Mm. no No es lo cooperó. mío, dificultades técnicas. Sí, no cooperó, entonces, por eso hasta el día de hoy. Pero bueno, estamos en muy buen momento para hablar de Glenn Hansard y estamos preparados y listos, de hecho, con una cervecita para celebrar la vida y el legado de Glenn Hansard. Salud. Cerveza Stout, por supuesto. Claro, esa fue tu idea, mi querido Enrique. Entonces, vamos a echarnos un traguito antes de comenzar. A la Salud. memoria de Glenn Hansard, digo, es un buen pretexto para. Así que Pues, salud. Mm, esta está muy rica, es esta. Me compré esta aquí, es la que alcancé a conseguir, no hubo Guinness. no la he Esta pues, probado, la he visto a la venta. Me tienes que decir al final si de veras te gustó o no te gustó. está rica, está como, tiene un sabor así como de cafecito chocolate. Está rica, no Mm, es una Guinness, la verdad es que una vez que pruebas la Guinness ya las demás no te saben igual, y menos cuando la pruebas en Dublín, que tuve oportunidad de hacerlo hace unos Resumida. años. Sí, presumida con mi mamá. Ahorita les voy a contar esa chocoaventura porque estuvo muy padre, pero bueno, pues sin más preámbulo vamos a compartir pantalla, my friend, para que también los sincronautas nos vayan siguiendo con esto. Qué increíble, ¿no? Lo que se gestó en estos días, lo que se vio estos días en torno a la muerte de Glenn Hansard, la respuesta de la gente tras esta trágica pérdida, que fue una pérdida incluso a nivel cultural tremenda en Irlanda.
Pero a ver, antes de comenzar, cuéntame tú, mi querido Enrique, ¿cómo conociste a Glenn Hansard? ¿Cuándo fue que escuchaste la primera vez su música? A ver, cuéntame un poco de tu Sí, experiencia. bueno, para ampliar un poco lo que decías sobre el impacto que tuvo el fallecimiento repentino y muy prematuro de Ajá, Glenn Hansard, no había visto yo tal reacción de fans y otros músicos en internet precisamente desde la muerte de Ozzy Osbourne. ujú, Entonces sí fue muy impactante a nivel mundial, ya no se diga a nivel local, lo que él representaba para su ciudad natal, para la ciudad de Dublín, para el país de Irlanda, para la música popular, que la mucha gente no le folk. gusta llamarle así, pero a mí Ujú, yo no tengo problema, la música popular. ujú, Sí, fue bastante impactante, fue una noticia que a mí sí me dejó en shock. Esa misma mañana me enteré de la muerte, no sé las causas, pero de un talento musical mexicano, tapatío, ujú, Javi Martín del Campo, ok. guitarrista fundador de la Revolución de Emiliano Zapata, Ok, a quien tuve el gusto de conocer aquí en Guadalajara. Todavía lo pude escuchar, ver en vivo, conocer cuando todavía tocaba ya como La Revo. ok. Sobre todo en su sede solía ser más la peña, la famosa peña Huicacali aquí en Guadalajara. Wow. Entonces, 2 mañanas dije, wow, ¿qué está ocurriendo ahora, no? Dos muertes am, no No esperadas, esperabas. Ujú, totalmente, sí. Sí, y bueno, para ya responder a tu pregunta, Glenn Hansard, yo la primera vez que le escuché y lo conocí realmente fue en la película, el soundtrack que acompañó a la película llamada I'm Not There, una película biográfica experimental sobre las distintas etapas de la vida pública y musical de Bob Dylan. ok. Glenn Hansard fue invitado a colaborar en ese soundtrack. Am, Hizo el cover de una canción de Bob Dylan que era desconocida para mí hasta ese momento. Fue un momento que yo le conocí y de ahí en adelante, yendo hacia atrás en el catálogo de Glenn Hansard, enterándome de su primer grupo musical, de la asociación con la música, con esta chica Marqueta Ujú. y las posteriores múltiples colaboraciones con muchos músicos norteamericanos, y algunos europeos también. Sí, que ahorita vamos a platicar un poquito más de esas asociaciones precisamente. Fíjate que me llama mucho la atención porque, bueno, es interesante cómo tú y yo somos amigos cuando tenemos intereses tan opuestos, ahora sí que opuestos, ¿no? Tan diametralmente opuestos, ¿no? Y nos llevamos muy bien, porque tú que estás muy metido en este mundo del rock, hasta nos estás contando de, o sea, de personajes allá en Guadalajara que si tú me dices, pues yo diría, en su casa los conocen, ¿no? O sea, yo soy una inculta incivilizada en ese sentido, pero qué padre contar con tu perspectiva porque para la mayor parte de la gente, como es mi caso, pues quienes conocimos, por así que vía normal, ¿no? Que no somos realmente gente que esté muy al pendiente de la música folk o rock o así, pues reconocimos gracias al soundtrack precisamente de la película de Wentz, que yo creo que es por lo que más es conocido él. Mm. Pero curiosamente en mi caso, la primera vez que yo escuché una de sus canciones fue hace muchos años, ahora ya YouTube ya ha cambiado, ha evolucionado mucho, pero me acuerdo que nos poníamos a hacer cuando había mucho tiempo libre, ¿no? Este, y veías una serie, por ejemplo, que te gustaba, una película, pues agarrabas una canción X que te gustara y hacías como tu video, ¿no? Como si tú fueras el director de la canción usando las escenas de una película, ¿no? Eso mucha gente lo llegamos a hacer. Yo como experimento, ¿no? Como comunicóloga fue bastante divertido, pero justamente una personita hizo un video de utilizando imágenes de la serie de la BBC de Sense and Sensibility, eh, que se grabó, eso fueron los años 2000, hicieron una versión nueva y buscando yo cosas de Jane Austen, me encontré ese video que alguien hizo con la canción de When Your Mind's Made Up, que es justamente del soundtrack de Once. Esa fue la primera vez que yo escuché una canción de Glenn Hansard de ahí con esta Marqueta Global. Y yo, órale, qué chida está esta canción. Y ya empecé a buscar
Y obviamente, bueno, pues ya brinca, obviamente, la película de Once, que nunca la he podido terminar de ver completa. Siempre en aquel entonces tenía yo cable y salía cachitos, veía cachitos, pero dije, no la quiero ver porque no van a terminar, no es happy ending. ¿Tú ya la viste? No, tengo que hacer una confesión. ¿A qué? Siempre he escuchado de la película. Ajá. He escuchado múltiples veces la canción por la que se hizo famoso en esa película Glenn Hansard. No he visto la película. Ah, bueno, pues yo he visto cachos nada más porque no hay happy ending. Entonces, yo como buena cangreja que soy, yo así como que no, yo quiero ver cosas con happy ending y no he podido verla por eso, porque yo no, para que me rompan el corazón ya tengo la vida natural, ¿no? O sea, no es necesario Ah. que me vaya a ver una película ahorita, pero he visto cachos, ¿no? Y ya observando con más atención algunas escenas, eh, encontré la canción de Falling Slowly, que es una canción bellísima, la verdad. Tú ves ahí Sí, cómo cantan él y Marqueta, o sea, el nivel de emocionalidad que hay. No sé, ese video sí lo has visto, me imagino, de sí, cuando están sí. cantando. Ujú. Bueno, eso sí, como diría, no, como, eso sí no te lo perdono, que no hayas visto la película, va, pero es que esa escena es tan poderosa porque aquí tienes a dos músicos que están justamente en una tienda de instrumentos y ellos Ujú. mismos son el instrumento haciendo la música, están ellos solos y están contando una historia de amor a través de esa letra, ¿no? De esa música. Entonces, y son las únicas dos canciones que yo te puedo decir que me gustan de Glenn Hansard, a pesar de que he tenido oportunidad de escucharlo y todo eso, realmente me quedé yo con mi cerebro neurodiverso, me quedé clavada con esas dos y ya lo demás como que ya no le hice mucho caso. Entonces, me pasó a mí, que yo creo que eso le pasó a mucha gente, no sé si fue algo tal vez un poco similar para ti, que tú digas, no soy súper fan de Glenn Hansard, pero hay una o dos canciones o hay algún momento en el que yo lo he visto que está tocando una canción o que está con algún otro artista que te mueve tanto las fibras, ¿no? Emocionales, que dices, wow, o sea, como que algo te transforma después de escucharlo. Y en mi caso, esas dos canciones son parte del soundtrack de mi vida, o sea, momentos muy importantes de mi vida he escuchado esas canciones como para, pues sí, no, ahora sí que pásenme las galletas saladas para que ardan, ¿no? Y el chilito piquín, no es cierto, como que, que me duela, porque es tanta la emocionalidad que yo la sentí como una pérdida muy cercana, me tocó botones de tristeza, de pérdida muy grandes, que yo no me esperé, dije, bueno, ¿qué? A ver qué está pasando con este hombre, ¿no? Porque no soy la única, como dices tú, cómo respondió la gente a su muerte, ¿no? Muy distinto al cuando muchos otros se mueren, dicen, pues sí, pues pues Dios los tenga en su gloria y que en paz descanse y shalala, shalala, pero Ujú. aquí la gente es como, sentías que un amigo muy cercano se murió. Entonces es algo que a mí me sorprende mucho que yo no me esperaba en mí ni tampoco en gente de todo el mundo. No sé si tú viste algo de eso en redes sociales o cómo fue que te movió a ti la noticia en ese sentido. Sí, mira, yo, si escucho cualquier canción de cualquiera de los proyectos de Glenn Hansard, inmediatamente voy a identificar que es él. Primero, sí, por la voz, Claro. pero yo conecté mucho con él, con su instrumento principal fue la guitarra. Su segundo instrumento principal era su voz. Así es. Y con ambas voces, él era capaz de transmitir muchas emociones. Es con lo que yo conecté. Ujú, No tanto con el contenido de la letra, el significado de las letras. Algunas quizás eran muy personales para él, muy dublinescas, por decirlo de alguna forma, quizás muy ujú, irlandesas, sí. pero la forma en que él transmitía emociones, en la forma en la que tocaba su guitarra, ya fuera eléctrica o acústica, sobre todo la acústica, no sé si ahorita lo comente, pero tiene una forma él de rasgar la guitarra, Sí. se nota cómo lo hacía. Ujú, Un instrumento acústico que él lograra hacerlo sonar tan furioso sí. y físicamente se notó en su guitarra Sí. acústica, solo me recordaba a la furia que lograba transmitir Bob Dylan también con una guitarra acústica. Y Bob Dylan fue quizás la influencia central de Glenn Hansard, Así es. pero las emociones también que lograba transmitir Glenn Hansard por medio de su voz es con lo que yo conecté. Creo que es lo que más en general puedo conectar
A lo mejor hay algún otro músico efímero que tiene un One Hit Wonder, Ándale. ¿no? Mm. Pero la forma en que logró transmitir ciertas emociones es con lo que yo conecté y ese fue mi caso con Glenn Hansard. Pude escuchar muchas canciones de él y algún fraseo de su guitarra, algún fraseo de su voz logra que se me pongan los pelos de punta. Sí, ese es, a mí se me hace, vuelvo al punto, ¿no? O sea, antes de que él muriera, pues te digo, solo esas dos canciones muy conocidas y tan, ¿no? No me había puesto yo a averiguar sobre él, sobre sus canciones y demás, pero después de que él muere, pues inevitablemente redes sociales se llenó de clips de gente que lo grababa en las calles tocando, que es Sí. algo que todavía hacía, Ujú, o en un escenario con miles de personas, incluso yo diría decenas de miles de personas, y tú dices, a ver, ¿cómo es posible que este hombre mueva tanto a la gente y es una autenticidad que yo la verdad no he visto a ningún artista con ese nivel de autenticidad ujú. y de Sí, ser capaz de moverse o él solito o en escenario grande, ¿no? ¿Cómo ves? sí, sí, él comenzó muy joven a tocar en las calles y sin ninguna amplificación en su guitarra, sin ningún micrófono para su voz. Entonces, tenía que llamar la atención con la forma de tocar y utilizar el volumen natural tanto de la guitarra como de su voz. Entonces, yo creo que ahí mucha gente se hizo escuchar de esa forma y mucha gente en las calles conectó con un muy joven Glenn Hansard y ya el resto, al principio él hacía eso para llevar algo de dinero a su casa, tener algo de dinero en su bolsillo, pero continuó haciéndolo hasta los últimos días de su vida, ya por apoyo a organizaciones, asociaciones civiles de Dublín, ciertas causas. Ujú. Entonces creo que eso también, creo que no importa en qué parte del planeta Tierra sea o estés haciendo eso, la gente, siempre va a haber mucha gente que conecte con una actividad de ese tipo, que estés utilizando un arte de forma tan sincera Exacto. Esa es la palabra, con para lograr sinceridad. ciertos objetivos. Sí, sí, eso me encanta, como muchos alcanzamos a apreciar eso ya viendo todos estos videos y además la cantidad de clips que han salido de entrevistas y demás, porque bueno, déjame te cuento algo bien interesante. Hablabas de la particularidad de su voz y justamente en su funeral cantó uno de sus hermanos y después también brincó un video de su papá cantando y de Sí. hecho él está por ahí de background singer, ¿no? Y cantando con él. La Ujú. voz es la misma. O sea, yo Sí, dije, o sea, qué impresión cómo ese timbre de sí. voz todos lo tienen, pero, Podría cerrar los ojos y creer que estabas escuchando a Glenn Hansard cuando era el papá de Glenn Hansard. pero como dices tú, esa emocionalidad, o sea, hay ciertos momentos, de hecho, se emocionaba tanto que hay varios clips en los cuales hasta truenan las cuerdas de la guitarra de Ujú, tanta emoción que trae. Entonces, ahí sí, podríamos decir que es como la distinción un poco entre él y su familia, pero el timbre de voz a mí me ujú. sorprendió como familia y dije, ay caramba, ¿no? O sea, suenan Ujú. prácticamente igual, ¿no? No es el mismo espíritu, no es la misma sinceridad tal vez, pero de que allí estaba, es algo que a mí me sorprendió muchísimo y no me esperaba. Entonces dije, wow, qué Sí, impresionante, pocos. ¿no? Yo he escuchado, ah, sé de varios artistas cuyo papá también fue músico, de muchos artistas, pero solo unos pocos, varios, que el papá fue cantante también y que también dices, wow, no sé, no tiene la misma emocionalidad, pero sí el mismo timbre de voz que te quedas y algunos nombres famosos. Sí. Sí, hay unos que, por ejemplo, uno de los hijos de Sting tiene la voz muy parecida al papá. A Ahorita ese no estoy lo he escuchado recordando. para que veas. No me acuerdo, luego te busco el dato, les busco el dato, sincronautas, ahorita no me Sí. acuerdo, pero sí tiene la voz muy, muy parecida el hijo, pero se nota que no es Sting, porque Sting tiene como un estilo muy claro en sus canciones y demás, y ya Ujú, el hijo ya es distinto, pero él tiene el timbre muy parecido. ujú, Y es interesante ver como tantos artistas que logran llegar muy lejos, no es el caso siempre, porque hay veces que uno va en contra del sistema o en contra del entorno, ¿no? Porque mucha gente que quisiera tal vez dedicarse a algún tipo
de arte, la familia que te dice, no, es que no lo vas a lograr, no, es que de qué vas a vivir, te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces muchas personas escuchamos esas voces y dices, pues ¿para qué me animo a algo si no soy tan bueno tal vez, ¿no? Y ya no te Ujú. animas a hacerlo. Pero en el caso de Glenn Hansard, como bien dices, de hecho me parece que fue uno de sus tíos quien le regala esa guitarra con la que él empieza a tocar. Y justamente cuando él estaba en la escuela, lo que mencionabas hace rato, él dejó de tocar, bueno, más bien dejó la escuela muy joven. ¿Por qué? Porque este maestro le dijo, oye, yo estoy viendo que tú tienes ganas, que como que eres muy bueno. Lo dijo en una entrevista. Sí, el Y, director de su escuela, sí. y le dijo, ¿sabes qué? Que mejor ve, porque no se esperaba en esos tiempos. Hay que entender que la Irlanda que estaba y sigue dividida, ¿no? Ahora, bueno, Ujú. ya no está Ya no. tan extremo el asunto, pero sí, Ujú. sí todavía está muy fuerte, pero estamos hablando de los años 60, 70, 80, todavía hasta los 90. Ujú. Esa división dentro de Irlanda, porque por un lado tienes un pueblo ocupado donde están imponiendo una cosa, ¿no? Y eso yo lo sé porque yo visité Irlanda hace 22 años. Ya les platicaré un poquito de eso ahorita que avancemos, porque hay unas anécdotas bien interesantes relacionadas con el pueblo irlandés que explica el fenómeno de Glen Hansard. Pero, pues, estando ahí en esa parte de Dublín en la que él nace, pues decía él mismo, Glenn Hansard, es que no se esperaba gran cosa de los jóvenes. Es como, pues si logras terminar el equivalente a la primaria y te vas a trabajar a una fábrica o algo así, pues ya te fue bien Ujú. en la vida. Pero este maestro, bueno, dices tú que es el director, no recuerdo, que le dice, yo veo talento en ti, deja de perder el tiempo, salte de la escuela y vete a tocar a las calles. A los 13 años es cuando él deja la escuela para empezar a dedicarse. ¿Y cuál fue su gran escuela? Pues la escuela de la vida, se fue a la calle a aprender, Sí. ¿no? ¿Y qué visión del director? O sea, ¿cuándo en México, en qué época No, algún olvídalo. director de escuela te iba a decir, veo que no te interesa la escuela, una educación formal, veo que tienes este otro talento, Sí, síguelo, ve tras él? No, aquí mandan llamar a tu papá, a tu mamá, te sientan frente al director de la escuela, te ponen una regañada, quizás te suspenden unos días, pero vas a regresar al lugar donde seguías, a la escuela que no te gustaba. Un director de escuela con esa visión, ese ojo para ver que Len Hanser tenía algo que ofrecer a tan joven edad e impulsarlo a hacer eso, sí. pocos maestros o directores como ellos en muchas escuelas. Pero yo creo que también tiene mucho que ver la familia, en su caso, porque el hecho de que todos saben tocar el instrumento, Ujú. que cantan y pudieron haber dicho, pues sí, el maestro tiene razón, vamos a apoyar al escuincle para que se vaya a las calles a tocar. Y lo que se dio, o sea, yo creo que fue muy afortunado él en el entorno en el que le tocó vivir, que es un entorno de retos, pero al mismo tiempo que encontró el apoyo para decir, salte del Sí. huacal, diríamos aquí en México, ¿no? Salte de la caja y Ujú. vete a vivir en tu autenticidad, y que él haya confiado tanto en sí mismo que haya dicho, va, me voy y ni siquiera yo creo que, porque él no creo que buscaba la fama, no sé tú qué opines al respecto. Yo siento que él lo que buscaba era simplemente ser uno con la música y transmitirlo. Sí, y creo que en Irlanda, am, al menos en el plano musical, no creo que haya una familia, un miembro de cualquier familia, de mucha familia irlandesa, que Ujú. no sea capaz de tocar instrumento y cantar Así. una canción. Entonces, yo creo que ahí el apoyo multitudinario lo puede recibir cualquiera, no cualquiera va a llegar al éxito de muchos músicos, Ujú. pero Irlanda creo que es un país tan nutrido en su música folclórica, en Sí. su música popular, en las raíces de ella, Ujú. que, que los van a recibir con oídos, ojos y brazos abiertos a los músicos que se presentan en la calle y que primero quizás empiecen tocando canciones folclóricas irlandesas populares, históricas, o ya comenzando a presentar su propio material. Creo que hay mucho de eso innato, mucha cultura musical innata en la población irlandesa.
Fíjate que hay una cita que explica el por qué, y la dijo el Glenn Hansard. Dijo, lo que pasa es que quienes escriben la historia, los ganadores, ¿no? Los ganadores escriben la historia y los Ujú. perdedores escriben la música, ¿no? Escriben las canciones y eso lo vemos también, por ejemplo, con la música soul, la música de jazz, rhythm and blues, todo este tipo de música, pues viene de la gente que estaba oprimida en Estados Unidos, que estaban en esclavitud y Sí, qué el era lo que blues, hacían. Ajá, y el blues, o sea, es como que hacían, pues cantaban, no había forma, o sea, su resistencia era cantar. así es. Entonces, eso me recordó mucho lo que dijo Glenn Hansard y eso explica por qué eh, está esa música que es muy irlandesa, muy típica, muy folclórica, que de pronto se puede transformar tanto en un Glenn Hansard como, por ejemplo, en una Enya, ¿no? Que también Mm, es otro tipo muy etéreo, ¿no? O su sí, hermana que murió justamente hace unos meses, está Moya Brennan, que es también un referente cultural tremendo para allá en Irlanda. Los Cores, que es algo todavía más, ¿cómo se llama? Es más pop, ¿no? Más popero, sí. más mainstream. Pero también están, por ejemplo, precisamente, ¿no? The Pogues, The Dubliners. Se me acaba de olvidar quiénes son estos que cantan. Hay una canción y ahí la Lo- tengo. A Los ver, más tú dime. famosos son YouTube, también tuvimos a Sinead O'Connor, Ah, claro, por ¿sí? supuesto, The Cranberries. Cranberries, Dolores O'Riordan, Claro, sí, sí, sí. ¿sí? Sí, Y pero, hay muchos ajá, grupos que no se han vuelto tan famosos mundialmente, pero que yo que soy muy fan de la música punk también, exacto. A pero esa es donde quería grupos llegar. que han mezclado no, instrumentación, instrumentos Ujú, folclóricos irlandeses tradicionales con las guitarras distorsionadas, sí. los tempos veloces de la música punk. Entonces, y es chistosa la música irlandesa, porque la melodía, las armonías y la música en sí pueden sonar muy alegres, pero una vez que pones atención a las letras, Ujú, es contrastante, es contrastante, son letras acerca de la lucha irlandesa, de las clases, ujú. y sin embargo puedes estar levantando un vaso y gritando, hey, oh, lo que sea que griten los irlandeses, Sí. mientras por dentro están con una letra que te puede llevar a las lágrimas, sin embargo la música, la armonía y las melodías Ujú. suenan de lo más alegres, con el contraste entre letras y música. Ajá, exactamente, porque me estoy tratando de acordar de la canción que te digo, pero no me acuerdo cuál es ahorita, pero es una música que es como muy tradicional, ¿no? Con la flautita, que yo tengo una Ujú, flautita, Latin whistle que le llaman, ujú, con la flautita y el tambor también típico ujú. celta, pero el violín, ¿no? Y luego hay la guitarra, ¿no? Y tú dices, wow, o sea, ¿cómo es posible que convierten como una canción de rock en algo muy celta y al mismo tiempo al revés? Entonces, Ujú. y son momentos para celebrar. Por un lado, celebra las raíces con la música tradicional irlandesa, que curiosamente, eh, para mí es algo bien interesante, porque yo creo que ahí hubo un intercambio cultural entre la música irlandesa y en algún momento lo que pasó en Francia, porque si tú escuchas la música franco-canadiense folclórica, haz de cuenta que estás escuchando música irlandesa, pero la cantan en francés, o sea, En es el francés. mismo ritmo y Ujú, sacan las cucharas y no usamos en Canadá no usamos la flauta, ¿no? Pero ujú, sí, haz de cuenta que estamos hablando de lo mismo. Entonces, yo en Irlanda cuando visité, ¿no? Y escuchaba la música, pues luego, ¿no? O sea, así nos ponemos a movernos, ¿no? A saltar automáticamente el cuerpo e igual acá en Canadá. Entonces digo, no sé en qué momento hubo, es una hipótesis que yo tengo, porque también los franco-canadienses pues fueron oprimidos por los ingleses. Entonces también, sí. ¿cómo vas a sobrevivir esa opresión si no lo puedes hacer abiertamente porque pues te dan cuello? Pues te pones a cantar y sacas la música para como dices, ¿no? O sea, es como, pues, tal vez mi familia está sufriendo en los campos, se están muriendo los niños, hay hambre, ¿no? Lo que pasó en Irlanda, ¿no? Con esta Ujú. hambruna tan terrible que hubo que tanta gente tuvo que emigrar a Estados Unidos. Y tú dices, ¿cómo lo sobrevivo, no? Pues tenemos que cantar
con esperanza, aunque por dentro te estás muriendo y la letra dice, me estoy Ujú. muriendo, pero la música es, me estoy muriendo, me estoy muriendo, así como que Exactamente, brincando y y empieza el famoso baile con los pies, el famoso baile irlandés con los pies, que no recuerdo cómo le llaman, pero sí, sí. exacto. Entonces, esa música a mí me encanta, la verdad. Y cuando tuve oportunidad de visitar Irlanda y visité, fíjate, llegamos primero a Belfast, fui con mis papás y mis hermanos, antes de que se casaran y todo eso, pues estamos hablando hace 22 años. Imagínate, fuimos los primeros mexicanos en llegar a Dublín, digo, a Belfast, ahí donde nos quedamos un bed and breakfast, y nos fuimos a un pub, mis papás y yo, mis hermanos se quedaron, pero llegamos y mi mamá estaba toda frenética de, es que qué tal si son protestantes, Aida, nos van a atacar, nos van a decir, ¿no? Y yo, shh, tú cállate, tú no digas nada, ¿no? Porque haz de cuenta, era un mini pub, estaba muy chiquito. Ujú. Obviamente, pues toda esta gente jamás había visto una chaparrita, mi mamá estaba más chaparra que yo, una chaparrita cuerpo de uva morenita, y tú conociste a mi mamá, entonces ya sabes de qué te Sí, estoy hablando, ¿no? Mi papá más alto, ¿no? Hay hombre sí. blanco canadiense y yo una mezcla de los dos, ¿no? Y ahí sentados, pues todo el mundo se nos quedaba viendo, ¿no? Entonces mi mamá yo así como que, ay, ¿qué tal si algo nos hacen, ¿no? Así, con un miedo tremendo. Pero pasó algo bien coqueto, se nos acercó uno así tatuado, pelón, así con los piercings, y se nos acerca a la mesa, así todo intimidante, y mi mamá y yo así, ay, Se hicieron más chiquitas. sí, así como, ay, dice, ¿qué onda? ¿De dónde son? No, pues de México. Oh, sí, es ZLN, sí, sí. Ellos, fíjate, conectaron mucho con esa idea del ZLN en aquel entonces por esta Mm, cuestión de la lucha social, ¿no? de la lucha social, sí. Entonces, y nosotros, y yo, sí, pero no estamos de vacaciones, no hablemos de cosas tristes. El chiste es que súper lindo el hombre y no, bienvenidos a Irlanda, la buena onda. Se va a sentar a su lugar y se corrió el chisme, así como De que que había ya supe. mexicanos invadiendo el pop. Exacto. Llegó el dueño del pub y me dice, no, Irlanda es una sola, o sea, y lo van a ver, ¿no? Porque nos dijo, ¿a dónde van a ir? No, pues vamos a ir a Dublín también, vamos a ir a Cork. Dice, no, Irlanda es una sola, van a ver bienvenido. O sea, nos trataron con un cariño y un amor, Ujú, una cosa impresionante. Y cuando llegamos a Dublín, bueno, Dublín ya es una ciudad más grande, ya no se sentía tan personal como lo sentimos en Belfast, pero es un mundo tan distinto mm, en el cual se nota y supimos de la historia porque nos dieron un tour allá en Belfast, hablando precisamente de la opresión que sufrieron los irlandeses católicos por parte del gobierno. Una cosa, pero tremenda, ¿eh? No voy a hablar ahorita de eso, muy, muy fuerte. Pero el decir, bueno, cómo el producto de todo este dolor, de esa resiliencia que tienen los irlandeses, tanto, porque Irlanda es una, ya ujú, hables de la República de Irlanda o de Irlanda del Norte, estás hablando de gente que es muy creativa, que tiene un gran corazón y que expresa todo lo que tiene dentro a través de su música. Y Glenn Hansard ujú. es definitivo producto de todo eso, Sí, ¿no? un producto irlandés totalmente. Pues como dicen, slanche, que es salud, slanche, Slánchet. slanche. Ahorita les platico de la Guinness, pero bueno, vamos a ver de qué vamos a platicar. Ya dimos un buen preámbulo, ¿no? Pero de qué vamos a platicar en el resto de esta presentación. Bueno, una biografía cortita, ya hablamos bastante de Glenn Hansard, pero bueno, vamos a complementar con un poquito más de información y Ujú, también hablar un poquito más de su impacto en el mundo. También vamos a hablar de sus logros y su música. Obviamente lo más conocido de él es ganador del Oscar por el soundtrack de Once. Después vamos a hablar ya de astrología, de su carta natal y de sus tránsitos. Ahorita les explico qué onda y voy a platicarlo de una manera muy aterrizada para gente que no sabe nada, así como Enrique que no tiene así mucha como idea de yo. astrología, Gracias. pero ahí tú me harás preguntas si quieres y ya yo te lo voy a ir traduciendo. Bueno, cómo se explican arquetípicamente los diferentes elementos de la carta, en cómo se dio su vida y su momento de trascendencia. Y también vamos a hablar de su kin o firma galáctica. Entonces, pues escogí estas imágenes de Glenn con obviamente la bandera irlandesa, la guitarra Ujú. que contabas, ¿no? Fíjate cómo
Sí. de tanto que la utilizó y nunca la soltó, ¿verdad? O sea, era Y no su solo gran fue de tanto que lo compañera. utilizó, era la forma en que tocaba esa guitarra con su mano derecha para hacer el strumming en las cuerdas. Ya. Lo hacía con tal furia. Yo no Mm. sé si quizás cada concierto seguramente o cada mitad de concierto hacía un break para quizás cambiar las cuerdas. Sí, te Quizás las creo. detestaba muchísimo. Sí, 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 te lo No lo creo. sé. Y ese es en la parte de abajo de su mano derecha, tiene un hoyo todavía más grande que no se Sí, alcanza a ver en esta foto. ajá. La única otra guitarra que conozco así, y que no entiendo por qué está así, es la del músico country Willie Nelson. ¿A poco? ¿Sí? Sí. Y aquella es una guitarra de tipo clásica con Ujú. cuerdas de nylon, Ok. pero Willie Nelson ha sido conocido más por el finger picking, tocar Mm. con los dedos, no con una púa, no con una pick. Ujú, Sin ujú. embargo, está llena de hoyos también la guitarra de Willie Nelson. Fíjate qué Y interesante. es un contraste entre dos formas muy distintas de tocar la guitarra. Otro que Sí. me viene a la mente que también tiene guitarras muy talladas es Neil Young. No sé, también él tiene una furia para hacer el strumming en las cuerdas, Ujú. pero sin embargo Neil Young no le he visto alguna guitarra con semejantes hoyos como la de Glenn Hansard. Entonces, ahí yo solo puedo hacer conjeturas que empezó a tocar de esa forma para hacerse escuchar en las calles, Mm, sin ujú. ninguna amplificación de sonido. Sí. Y segundo, por la emoción, como decía yo, que transmitía él en la forma de tocar la guitarra. Entonces ahí está. Y pequeño dato ahí que me hizo sentir un poco orgulloso y conectado con Glenn Hansard. Ujú. En otras imágenes de esa guitarra vi que su guitarra es una de marca Takamine, como una que yo tengo, la única que tengo desde hace muchos años, tienen un sonido hermoso, entonces dije, mira ahí mi punto, de conexión con Glenn Hansard. Sí, Tocamos la misma marca de guitarra. fíjate que justo te iba a preguntar de eso porque yo me enteré, me lo compartiste, pero ya qué bueno que ya nos contaste. ¿Qué tiene de particular esta guitarra que no tienen otras? O sea, ¿por qué crees que ese instrumento le llegó a él? No sé por qué le haya llegado a él, sé que luego la propia marca ya le dio como un modelo o él dio especificaciones. Mm. Sí, yo soy solo un músico aficionado, pero la primera vez que toqué esa guitarra acústica que tengo, marca Takamine, en la tienda en la que compré, Ujú. la resonancia de la caja acústica es increíble. Ok. Entonces, yo creo que cualquier músicos profesionales te van a decir, sí, es que esta guitarra eléctrica, las pastillas hacían el sonido increíble. Esta guitarra dobro, esta guitarra acústica, esta guitarra semiacústica, conectan con el sonido que escuchan de esa guitarra la primera vez. Si a le haya pasado lo mismo, yo me suelo llevar las guitarras, el hoyo de la caja acústica, me lo acerco al oído Mm. para ver qué tanto tiempo queda resonando el acorde simple que hice, que rasgando las cuerdas al aire simplemente, sin Ujú. ninguna nota en lo absoluto, nada más afinando las cuerdas en la forma estándar, quizás en alguna otra forma de afinación, Mm. pero para mí fue la resonancia de la caja acústica de esa guitarra Takamine. Por eso, esa era yo como, bueno, ¿cuál es tu hipótesis? Entonces es una guitarra que te da un buen sonido, obviamente, ¿no? Porque Sí. si no, pues él Ujú. no la habría Sí, elegido. tiene mucho que ver, tiene que ver el tipo de madera, que si el cuerpo es uno solo, que si son varias partes. Sí. También las cuerdas, sinceramente no sé qué cuerdas, qué marca de cuerdas trae mi guitarra. Ujú. Trae cuerdas de muy buena calidad porque no las he tenido que cambiar, simplemente las tengo que mantener al día y sé que no puedo afinarla de cierta forma porque para afinarla en otras tonalidades necesitas unas cuerdas un poco más gruesas, si no al simple estar cambiando el tono de una cuerda la vas a reventar. Sí, Eso me claro. pasó recientemente con una guitarra acústica clásica que tengo aquí enfrente de mí. Ujú. Estaba intentando afinarla a cierto tono de música blues Oh, y reventé la quinta cuerda nomás al intentar llegar al tono que necesitaba para esa cuerda. ups.
Entonces, bueno, qué bueno que sabes todos esos detalles técnicos, porque también uno que tal vez no sabe mucho de eso, tú dices, pues yo tengo una guitarra muy X, ¿no? Que ahí la tengo abandonada, la pobre, estoy tratando de retomar. Justamente me inspiró la muerte de Glenn Hansard para volver a tocar un poquito la guitarra. Pues de esas cosas, pues uno que no sabe, pues así, ¿no? Voy a tratar de afinarle así y no sabes todos esos detalles que seguramente él pues tenía en cuenta y por algo lo escogió, ¿no? Yo tenía como esa curiosidad de, bueno, ¿cuál es tu hipótesis al respecto? Ujú. Y tiene sentido, ¿no? De alguna manera, entonces, qué padre que nos compartes eso. Les cuento rápidamente, queridos sincronautas, que, bueno, ¿cuándo nació Glenn Hansard? Del 21 de abril de 1970. Acababa de cumplir 56 años unos meses antes, Ujú. entonces estaba pues bastante joven. De hecho, le dedicaron precisamente la canción de Forever Young de Neil. No, ¿de quién? ¿De quién era la de Forever Young? De Que Bob Dylan, tocar, sí. de Bob Dylan, perdón. Ujú. Sí, entonces fíjate qué interesante, ¿no? Pues Sí, sí ya se quedó, despidiéndolo de la Catedral de San Patricio. así es, se quedó Forever Young y aquí tenemos una imagen de esta película. Tú nos tienes un poco de información acerca de esta película, ¿no? Sí, esa película se llamó The Commitments. Ujú. Es el nombre del grupo musical que protagoniza la película. Mm, Sé que los protagonistas, los miembros del grupo ficticio, eran todos a la fecha músicos aficionados o semiprofesionales, ese grupo inspirados en la música soul y funk, ok. pero fue la primera incursión de Glenn Hansard en cuanto a su carrera musical en un medio distinto, en una forma distinta. Sí, aquí tengo el dato, salió en el año de 1991, fue dirigida por Alan Parker de Commitments. Ujú. Él interpretaba al guitarrista Outspan Foster, perdón, Sí. y ahora sí que dice el chismerío por acá, que Hansel comentó en varias entrevistas que después se arrepintió un poco de haber aceptado ese papel porque se desvió su atención de la música, pero de alguna manera, pues Ujú. yo creo que sí lo puso un poco en el mapa en Sí, Irlanda. Obviamente, aquí en las Américas, pues ni cómo nos enteramos de eso, pero por lo menos en Irlanda yo creo que sí le dio bastante visibilidad, ¿no? sí. Entonces, pues les puse esta imagen y bueno, como comentamos, desde muy joven se salió a las calles. Hay una palabra para describir ese tipo de artistas, se les llama busker en inglés. Busking en las calles, sí. Ajá, que son Buskers. músicos callejeros. Entonces, realmente, pues él se gestó y pues se hizo a sí mismo en las calles, que es un fenómeno bastante interesante. Sí, Y y no sé él platican, hasta dónde haya llegado o cruzado fronteras como Buskers, porque hay ujú, otros músicos que he sabido que bueno, hay una cantante, empezó como cantante de country en Estados Unidos, la cantante Yul, ujú, y ella cruzó la frontera, llegó a ser Busker ujú. en el metro de la Ciudad de México. Ah, mira, qué interesante. Ujú. Sí, es un fenómeno muy interesante que Sí. hay ciertos artistas que dicen, yo me voy a aventar la vida, ahora sí que living, la vida local, la vida artista en ese sentido, porque no hay que confundir. Una cosa es ser artista y otro ser luminaria. Luminaria son los que están en escenarios grandes con todos los artefactos, ¿no? Y las luces y etcétera, el humo. Esas son luminarias, pero Ujú. artistas, no cualquiera se puede llamar artista. Artista es el que No. se va a las calles y se está dispuesto a comerse una maruchan, con tal de vivir, Ujú. ¿no? La parte artística. Entonces, eso yo creo que es importante decir. Y justamente hablando más de logros y música, pues aquí elegí estas imágenes. Antes de hablar del Oscar y de Once, que bueno, pues ya prácticamente ya todo lo que se pueda decir yo creo que está dicho, pero a mí me sorprendió mucho y eso lo descubrí hasta después de su, digo, yo me enteré ya de mil cosas después de que se murió y yo, ¿cómo es posible que todo esto pasó y yo ni por enterada, ¿no? Pero pero pues era super best friend, ¿no? BFF Forever de tu marido Eddie Vedder. Cuéntanos un poco de esa historia entre estos dos grandes artistas, cómo se conocieron, a ver, cuéntanos un poquito más. Sí, mira, fue por una razón trágica Sí. y para ambos dos, con años de separación, pero para poner en contexto, Eddie Vedder está de gira con su grupo Pearl Jam
creo que en Europa, a principios de la década de los 2000, están iniciando su concierto y durante las primeras tres canciones el sistema de audio de sonido de ellos comienza a fallar. Entonces la gente que estaba hasta atrás en un lugar, en un escenario o donde estaba el público sin asientos numerados, todo general, empieza a empujar la gente desde atrás hacia adelante para acercarse a los monitores de sonido donde puede escuchar la música y 9 personas fallecieron aplastadas. Am, no me acuerdo en qué año está Glenn Hansard con su dúo, con Marqueta, con el dúo llamado The Swell Season, dando un concierto en California, en la parte norte de California, en el auditorio de algún viñedo, y cuentan que una pareja, al menos la chica aficionada o conocedora de la música de Glenn Hansard, en lo que podía conocer, está presente en el concierto de él. Ujú. El todavía novio de ella, aunque de esos de We Were on a Break, quizás, Ah, ok. se entera y él asiste al concierto, Ujú. pero logra llegar a una de las partes altas. No había palcos, pero de alguna forma en la estructura del escenario y justo arriba del escenario musical se trepa a él, la gente lo ve, cree que es alguien del crew, del equipo de gira, del equipo de sonido, da unos pasos para atrás, vuelve a dar unos pasos para adelante y se lanza desde ahí arriba y cae en el escenario Ujú. donde fallece. Ujú. De alguna forma, Eddie Vedder se entera de esa tragedia, consigue el número de teléfono de Glenn Hansard, le llama y le dice, oye, no me conoces, soy Eddie Vedder, ¿sí? Pero me enteré lo que pasó, sé exactamente por lo que estás pasando, quiero saber cómo estás. Ujú. Platican un rato, Eddie Vedder le dice, te vuelvo a llamar mañana, le volvió a llamar al día siguiente y le llamó por teléfono durante los siguientes 5 días Ok. para darle continuidad a cómo estaba procesando Glenn Hansard la tragedia que acaba de ocurrir frente a sus ojos. Una persona se lanzó desde metros de altura y cae frente a sus pies en el escenario musical y ahí pierde la vida. Y Pero la eso última eso sí ¿Mm? hay que decir, no fue un accidente, esta persona lo hizo Lo hizo, con sí, toda intención. Entonces, imagínate, porque bueno, yo siento lo que vivieron los de Pearl Jam, pues eso fue un accidente, ¿no? Pero sí, ya que alguien lo haga así deliberadamente y enfrente de ti, tú dices, no me puedo imaginar, yo creo sí, que eso lo hace todavía sí, más difícil, así ¿no? es. Fueron provocados por distintas razones. Uno sí, un accidente, el otro fue totalmente deliberado. A final de cuentas, se perdieron vidas en un lugar donde no acude uno a eso. Claro. No acudes a un concierto pensando que va a haber alguna tragedia durante el evento. En la última llamada, Eddie Vedder le dice a Glenn Hansard, este es mi número de celular. Cuando sea que estés en Seattle, llámame. Pasa un poco el tiempo, Glenn Hansard está en Seattle de gira con su grupo y recuerda que tiene el número de Eddie Vedder y le pregunta a alguien de su grupo, ¿le debería de llamar? Él me dijo que le llamara. Digo, te dijo que le llamara si estabas aquí, yo que tú le llamaba. Mm. Le llama por teléfono, hola, no sé si me recuerdes, soy Glenn Hansard. Sí, claro, como estoy en Seattle. ¿De verdad estás en Seattle? Tu timing no podía ser más perfecto. Estoy en el estudio, Wow. ven a tal dirección, a tal hora, estoy grabando un disco y quiero que me acompañes en él. ¿Y qué ocurre? Acaban grabando una canción juntos de un disco solista de Eddie Vedder, el segundo disco solista en el que se acompaña solo con música de su ukelele. La canción se llama Sleeping by Myself. La graban juntos, la escriben juntos y de ahí empezó ya una amistad y una colaboración musical que he visto en pocas personas, en pocos músicos, artistas de los que yo soy fan.
que es un verdadero bromance que nació Sí. justamente de dos situaciones muy dolorosas y muy difíciles. Y de nuevo, no usaron la música como una vía para la sanación. Ujú, A mí me llama mucho la atención porque, de hecho, hace años cuando salió el disco de Ukulele Songs de Eddie Vedder, que yo la verdad no soy muy fan de él, tú ya lo sabes, ¿no? Tengo mis razones personales. Yo soy la del problema, no es él, obviamente, es una persona súper talentosa y un gran ser humano. O sea, me he enterado de cosas también de Eddie Vedder en estos días que yo, wow, qué hombre tan increíble. Pero justamente de Ukulele Songs, tú me compartiste que, salieron esas, escúchalas, que no sé qué. Y me acuerdo que hay una que me gustó mucho, que esa sí la he escuchado a través de los años y la he conservado. Pero yo por aquí, ni por aquí que hay una con Glenn Hansard, y ahorita pasa todo esto y me entero yo, ay, seguro la escuché y yo, bueno, ni cuenta me di, ¿no? Y es ujú, una canción que volviéndola a escuchar es muy poderosa porque los dos utilizan esa canción precisamente para canalizar toda esa frustración, ese dolor, ujú. todo el feeling y crear algo nuevo, bello, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me encantó. Y bueno, ya cuando no había yo podido ver, porque justamente el servicio en la Catedral de San Patricio, como bien decías ahí en Dublín, de su despedida de vida o su celebración de vida de Glenn Hansard fue el 4 de agosto, Ujú, que fue miércoles, si no mal recuerdo. sí. Pero eso fue, no me acuerdo a qué hora, si eran como creo que las 10 11 de la mañana, hora de allá, pues aquí era de madrugada. Y yo tenía cosas que hacer en la mañana y pues no me dio tiempo de ver. Dicho, hasta ahorita no he visto toda la transmisión de la misa y del servicio que estuvo muy bonito, pero inevitablemente en redes sociales, ¿no? Empiezan Ujú, a brincar cachitos videos sí. y tú me mandaste el link, pero yo pensé que me mandaste el enlace de todo el servicio. Yo, ay, al rato lo veo, ahorita no voy a poder. Pero en eso en Threads me brinca justamente la canción que canta Eddie Vedder, justamente con Marqueta Irglova. ¿Qué Ujú. canción es? ¿Te acuerdas cuál fue la canción que le Es cantaron? la canción Song of Good Hope, se llama la canción. Song of Good Hope. Pues yo no, obviamente, ¿no? Inculta, incivilizada, vuelvo al punto. No conocía la canción, pero viéndolos cómo estaban cantando, o sea, yo estaba literal berreando, así, llorando a mares de yo, pero es que como, o sea, y ellos muy tranquilos, ¿eh? O sea, los veías cantar, pero Ah, sí. se sentía un amor y se sentía una reverencia ante el momento tan, es que imagínate, ¿no? Dos de las personas más importantes en la vida de Glenn Hansard y parte también de pues sí, de su vida musical, rindiéndole este tributo, ¿no? Diciéndole, pues Ujú. hasta luego y te amamos, ¿no? O sea, fue algo que yo así, pero estaba Sí, es una yo, canción que Eddie Vedder ha dicho que es su canción favorita, escrita por Glenn Hansard. La interpretaron juntos en distintas presentaciones a dueto, en festivales. Eddie Vedder en la época la primera vez que yo escuché esa canción fue precisamente interpretada por Eddie Vedder y estaba conectado vía Zoom o algo con un reportero, entrevistador norteamericano, se me escapó el nombre ahorita. ajá, Y Eddie Vedder tiene sus guitarras atrás de él. Y Eddie Vedder y Glenn Hansard ya habían hecho algunas giras juntos. Y ajá, este entrevistador, reportero, le pregunta a Eddie Vedder: oye, cuéntame de Glenn Hansard, porque yo no lo conocí hasta que empezó a hacer gira contigo. Yo no sabía de la existencia musical de él. ajá. Pues ya cuenta a Eddie cómo lo conoció, la conexión musical y personal que tuvieron, am, y, le pide que interprete una canción de Glenn Hansard y Eddie Vedder dice, esta es mi canción favorita de él, la interpretó en línea como estamos tú y yo ahorita, y Ajá. fue la primera vez que yo escuché la canción de él. Y es curioso cómo una misma canción en dos personas distintas, dos voces distintas, Claro. la misma letra, Ajá. pero quizás lo que la transforma es el distinto modo de tocar la guitarra de Eddie Vedder. Sí, Entonces, te puede transmitir emociones distintas. Recuerdo de inmediato buscar la versión de Glenn Hansard y pensar que eran dos canciones totalmente distintas. sí, sí te lo creo. Es como cada quien la hizo suya. Yo creo que había esta hermandad entre ambos que hizo que
pues a Glenn Hansard no le molestaría que Eddie Vedder tomara su canción y que la hiciera suya de una manera muy distinta, ¿no? Yo creo que a final de cuentas también es una de las razones por las cuales creamos arte, porque dices, pues yo lo libero al mundo y que sea lo que tenga que Así ser, es, ¿no? sí, Y tengan, es de si, ustedes. exacto, y si la gente la hace Ujú, suya, pues ya, o sea, ya sabes que lo lograste, ¿no? Lograste el propósito. Eso, ujú, la verdad que me encantó. Sí, yo estaba llorando muchísimo porque además, y ahí les va mi anécdota de Dublín, justamente cuando yo visité Dublín con mi familia, ese día nos separamos, pero mi mamá y yo decidimos quedarnos juntas para visitar Dublín. Entonces cada quien jaló por su cuenta, dijeron, vamos a visitar ciertas cosas. Y mi mamá y yo dijimos, mamá amaba la cerveza, igual te acuerdas de eso, mi querido Enrique, le encantaba la cerveza, o sea, era chelera a más no poder. Ma- te- Entonces, Eso en común tu mamá y mi mamá. Uy, pues, o sea, dices, salieron bueno, a nosotros, nuestras ah, mamás sí, salieron a nosotros. ándale. Entonces dijimos, bueno, pues estamos en Dublín, ¿qué hay que hacer? Pues hay que visitar la Guinness, ¿no? Hay que ir a St. Ujú, James Gate y vamos a visitar Guinness. Y nos fuimos precisamente a visitar dónde hacen la Guinness, porque te dan tours, ya en estos tiempos modernos, a nosotras ya no nos tocó, pero parece ser que ya llegas al final del tour y te dan un vasito de Guinness, ¿no? Pero ujú. ahora ya hasta te ponen, tienen una máquina que te toman la foto y la espuma aparece tu foto. Y yo, ay, me hubiera encantado hacer eso con mi mamá, pero pues nos fuimos por nuestro vasito de Guinness, estábamos sentadas, pues viendo la ciudad y pues disfrutando, ¿no? Decir, oye, fíjate qué rica nos sabe esta Guinness, ¿no? Estás aquí en Irlanda, en Dublín, y bueno, vamos a saborearla. Y de ahí después visitamos la Catedral de San Patricio, justamente. Fuimos allá a visitar la catedral, que para mí era muy importante, no sé por qué siento como que, bueno, de hecho sí sé por qué. El Día de San Patricio es el 17 de marzo, se celebra el 17 de Ujú. marzo, y ese día falleció el papá de mi papá hace varios años. Entonces es un día que para mí tiene un gran significado por muchas razones. Entonces yo le dije, mamá, vamos a la catedral, hay que ir a la catedral de San Patricio, hay que ir a encender una vela, hay que dar gracias, hay que, porque eso mi mamá era muy devota ocasional, pero cuando le daba por vamos a prender la vela en el templo, vamos, ¿no? Y para mí fue muy, también por eso lloré mucho escuchando a Eddie Vedder y a Marqueta cantando esa canción, porque recordé cómo hace años yo estuve ahí con mi mamá, pero además es que mi mamá hubiese cumplido años el 4 de agosto, ¿no? Entonces, ahí mi conexión con Glenn Hansard Ujú. es distinta a la tuya. Es que justamente tuve oportunidad de estar en ese recinto sagrado con mi madre y ahora que era su cumpleaños de ella, están despidiendo a Glenn Hansard ahí. Entonces, sí, para mí fue muy emotivo, como que me apretó un botón de duelo muy grande, porque obviamente cuando uno pierde a un ser querido, al principio, los primeros tiempos del duelo son muy difíciles, o sea, sientes la Ujú, emoción que te desborda. No me puedo imaginar ahorita su viuda de Glenn Hansard o Marqueta, el mismo Eddie, aunque no ujú, estaban ahí pegados, ¿no? Pues era gente muy cercana, ¿no? ujú, Entonces, el sentir el duelo en primeros días es tremendo, pero pasa el tiempo y ya no es tan frecuente, pero cuando te llega a pegar, sí duele muy parecido al principio, que es algo que me pasó. Y yo decía, bueno, ¿a quién le estoy llorando? ¿No? ¿Le estoy llorando a Glenn ujú. Hansard o le Adelante. estoy llorando a Ujú, mi madre? Entonces, ujú, es otra situación en la cual tú dices, ¿cómo una persona logra conectarnos a tantos en todo el mundo? Porque además, otra cosa, otro detalle bien coqueto que sucedió, precisamente por esto que platicábamos hace rato, de que él se iba a las calles, ¿no? A tocar y conectaba, así como conectó con Eddie Vedder, que vente a mi casa si estás por acá, con mucha gente que él conectaba por todo el mundo, le decían, oye, si llegas a tal lugar en Estados Unidos, Inglaterra, en Francia, donde sea, si andas por aquí, échame un grito y vente a visitarme, ¿no? Y justamente estaba viendo una persona en Threads que creo que estaba en Estados Unidos y compartió un video casero de Glenn Hansard tocando en su sala con su familia. Y es una persona que no es famosa, es una persona X que simplemente compartió un momento íntimo con él. Y yo le escribí y le dije, si para mí, que yo no conocía a Glenn Hansard, que ni fu ni fa, me está Sí. pegando tanto, estoy sintiendo un Ujú, duelo tremendo, para gente como tú, que hay muchos casos igual, que él fue muy cercano, que se juntaba con la gente de a pie en la calle.
igual que con superestrellas. Imagínate tener ese tipo de recuerdos que digas, él era mi amigo y ya no está. Entonces, hoy esos casos sí digo, ay, ¿cómo puede una persona ser, o sea, yo nunca he conocido a un ser humano a ese nivel, no sé tú, pero yo la verdad estoy sorprendida de las historias que siguen saliendo acerca de él. Sí, ¿no? De fans y músicos de estilos musicales muy variados y distintos. Así es. Algo que yo busco cómo conectar con músicos nuevos para mí Mm, es el background musical de ellos. Y muchos pudieron de repente pensar, ah, sí, Glenn Hansard era ese que escribió una canción romántica o triste para una película y que ganó el Oscar, ¿no? Lo ujú, suyo era hacer canciones para dramas de televisión de Estados Unidos. Pero no, él tenía un background musical en el género punk. ujú. Entonces de ahí es donde yo digo, interesante. Ajá. Vamos al pasado de Glenn Hansard. Y el primer grupo musical profesional de él, The Frames, Ujú. suena muy influenciado por el punk americano, Ok, pero para nada es punk americano. No sé si me doy a entender. Sigue siendo, ok. eh, sí, eran irlandeses influenciados con el sonido punk americano, quizás el sonido punk británico también. Mm, ujú. ¿Verdad? Más cercano a las islas Inglaterra e Irlanda que al otro lado del Atlántico con los Estados Unidos continental, ¿verdad? Ujú, Pero eso a mí recuerdo que fue lo que me llamó mucho la atención. Cuando le conocí, la primera vez que le escuché ujú. y que empecé a leer acerca de su background musical, dije, va, ok, vienes tú de antecedentes punk, vamos escuchando aquello. Y eso para mí también me hace conectar con ese artista, ya sea un artista individual o un grupo. Ujú. Pues un hombre súper prolífico, porque como dices, o sea, se metió en varios géneros, pero tenías, o sea, aún así él tenía su propio estilo y se notaba, ¿no? Ujú. Entonces, eso es maravilloso. Y bueno, ahora sí, hablemos de Once y hablemos de su relación con Markéta Irglová, que, bueno, esta película sale en el año 2007. Es una película independiente. No sé si tengas algún dato interesante que nos quieras compartir acerca de la película. No, pues la película no la he visto. No, pero Am, hicimos investigación este, previa antes de la chisma, sí, entonces. la, en la película interpreta, no lo quiero minimizar, pero se interpreta a sí mismo en el sentido de que su personaje es un busker Ujú, en las calles de Irlanda. ujú, Obvio fue una película independiente, de bajo sí, presupuesto, pero digo, la canción llegó a la nominación al Grammy ujú, y a la nominación al Oscar, premio que al final se llevaron él y Marqueta. ujú, Y cómo nace de ahí ya, o se fortaleció, porque había nacido antes la relación musical entre él y Marqueta, ujú. pero cómo ahí se fortaleció hasta el último día de vida de Glenn Hansard. Sí, pues tan así que pues ella fue y cantó en su funeral, ¿no? Sé, Ujú, es una relación, eso sí lo quiero compartirles esto que justamente, porque es inevitable, ¿no? Cuando alguien muere, pues salen las cosas positivas y tal vez las no tan positivas, ¿no? Y ujú, es más común a veces que el lado oscuro emerja ya que la persona no está, o salen secretos, o sale, es muy común sí, que sale como un aspecto, una faceta que pues tal vez mientras la persona está viva, y sea quien sea, sea famoso o no, pues llega a suceder, es muy común porque uno protege su imagen o simplemente pues por las razones que queramos y mandemos. La cuestión es que justamente en estos días después de que murió Glenn Hansard, empecé a ver ciertos reportes y para eso quiero dar un poquito eh, de contexto legal, que tal vez ahí, no sé si tú pudiste averiguar un poco al respecto, pero les cuento, queridos sincronautas, que en Irlanda hay una ley muy severa en cuanto a la defamación. Entonces, si a ti te pasa algo estando en Irlanda
o bueno, relacionado con un irlandés que alguien, no sé, te faltó al respeto, te hizo un daño o algo pasa, entonces tú no puedes, públicamente no puedes hablar al respecto porque la ley protege mucho a la persona que está siendo difamada. Esa es la Ujú. forma en la que funciona la ley allá. Cuando una persona muere, la ley deja de tener efecto, es decir, ya si, por ejemplo, yo tuviera una bronca con una persona en Irlanda y esa persona fallece, entonces yo puse, mira, mi experiencia con esa persona fue así, así, bla, bla. Porque estando viva, esa persona me puede incluso demandar a mí, por estar, aunque sea cierto lo que yo diga, puede haber todo un proceso legal. Es algo bastante complicado. No sé si pudiste averiguar un poquito al respecto, que nos des un poquito tu perspectiva legal, incluso aunque seas abogado de México, no importa, porque pues la ley tiene mucho en común en todo el mundo. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto de esto? Sí, lo quise hacer, no tuve oportunidad por mi carga de trabajo en la oficina estos días de la semana. Ya ves, abogánster. Sí, Bueno. lo que sí te puedo decir es que yo creo que sí, en cualquier sistema legal judicial de cualquier país, en algunos muy extremo, en otros no tanto, pero el principio legal es siempre de presumir la inocencia hasta que realmente se le encuentre culpable. Irónicamente, lo que sí encontré en cuanto me compartiste que tú habías dado con estas notas fue el newsletter que escribió la músico que lo acusó de esto, Ok, pero en el newsletter me llamó la atención que ella jamás lo menciona de nombre a él. por eso. Esa es la razón. Yo creo que por eso, ¿verdad? Sin embargo, ella es norteamericana y escribe su newsletter desde Norteamérica, eso es lo que creo. Pero sí, al único que menciona de nombre es a otro músico también norteamericano, del que también soy muy fan. Pero sí, a todo mundo llegó a la conjetura de que tan cercana a la fecha de la publicación del newsletter de esta mujer, a los días previos, la fecha de muerte de Glenn Hansard, que se trataba de él. Y sí, el grupo de Glenn Hansard hizo gira musical como el grupo abridor del grupo musical en el que ella estaba o está todavía a la fecha, no lo sé. Pero sí me llamó mucho la atención y sí lo voy a buscar y ya te comentaré después mi opinión acerca de esta ley irlandesa porque suena bastante extremo cómo esta ley aplica el principio de presunción de inocencia. Sí, que no es malo, pero al mismo tiempo que te den las armas, el mismo sistema para que tú demandes de regreso a quien te difama, aunque esa persona tenga pruebas, es muy difícil que una persona Sí. que tenga pruebas lo demuestre. O sea, es bastante complicado. Y sí empezaron, ¿por qué doy este contexto legal? Porque justamente en el momento en el que muere Glenn Hansard empiezan a circular ciertos videos y empiezan a circular ciertas pues notas, ¿no? O cierta información en la cual se maneja que, y bueno, algo de cierto hay en eso, y ahorita lo vamos a platicar, porque se maneja que él como que tuvo relaciones muy cercanas con mujeres menores de edad. Ujú. Ahora, es chisme que está circulando. Lo comento porque, bueno, pues es parte del show. O sea, cuando tú eres una figura pública, estés vivo o trasciendas, pues, o Sí. sea, las cosas, la gente va a hablar, Les ¿no? guste o no, aspectos de su vida se vuelven públicos también. Exacto. Entonces, eh, empezó a brincar información que ya se había manejado antes, pero que la habían como que tratado de acallar un poco, porque esto tiene que ver precisamente su relación con Marqueta. Ujú. Marqueta y él se conocen cuando ella tenía 13 años, se llevaban 16 años de edad, o sea que él ya estaba pues casi treintón, si no es que treintón, cuando la conoce, se conocen justamente en un festival de música que organizan Ujú. los papás de Marqueta y a partir de ahí empiezan ellos a colaborar eh, haciendo música y creando música. Entonces, y digo, bueno, ustedes pueden buscar la información sincronautas en internet, vayan y busquen y formen su propia opinión. Aquí yo nada más les traigo la información para que, bueno, estén enterados. Pero en realidad ellos tienen una relación justamente después del rodaje de Once durante 2 años. Obviamente ahí pues ya no hay un tema de la diferencia de edad porque ambos son mayores de edad. Sin embargo, hay gente, ahorita también está como que muy prevalente y astrológicamente hay una explicación, es el paso de Plutón por Acuario, ahorita platico un poco de eso, y el paso de Urano por Géminis, están causando que la gente sea muy explosiva y muy negativa en redes sociales y Mm. que
Y hay que entender también que los tiempos han cambiado, cosas que antes eran normales, normales, ¿no? No Ujú, necesariamente bien vistas, pero que era común, pues uno que decía, pues así es, estoy, pues ya, ¿no? O sea, lidias con lo que se te ponga enfrente y listo. Pero ahora las cosas empiezan a cambiar y cuando vemos situaciones así un poco, pues un poco de origen dudoso, ¿no? O que dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pues la gente ya externa su descontento o su molestia, ¿no? ¿Qué es lo que ha estado pasando en estos días? Que justamente están empezando a circular historias que dicen, no, pues sí, efectivamente yo era menor de edad y conecté con él y pasó así. ¿Qué tan cierto es o no? El tiempo lo va a decir. Ahorita no podemos saberlo, ¿no? Pero sí debemos de decir que esta relación entre ellos dos comienza estando ella, siendo ella una adolescente, no relación sentimental tal cual, pero sí había ahí ya una conexión muy profunda entre ellos dos, que yo creo, o quiero creer, que con el paso del tiempo, conforme ella fue madurando, se convirtió simplemente pues en una amistad o una hermandad, más que ser una cuestión, una cosa inadecuada, ¿no? Porque digo, si ella se hubiese sentido incómoda con ello, en el momento en el que ella se hubiese sentido incómoda, habría dicho, ¿sabes qué? Que ya no voy a colaborar más contigo, no hubiera ujú, ido a cantar a su funeral, también incluso tardó mucho en dar una reacción pública a la muerte de Glenn Hansard por respeto a su viuda y a ujú. su hijo, que su hijo, este, tiene creo que 3 años, es un 3 años de bebé. edad, sí, algo así, sí. Entonces, digo, sí está circulando esa información, pero pues ya veremos, ¿no? El tiempo dirá, y hay gente que se está animando a hablar porque precisamente como pues ya no está, la ley de Irlanda pues ya no puede hacer nada al respecto. Habrá que ver y Así. discernir qué tanto puede ser aprovechar por tener fama, porque justamente no sé si estamos hablando de la misma persona o no, que hizo el newsletter, hay una aplicación, bueno, una página que se llama Substack, que ahí es donde mucha gente escribe blogs y demás, pero para entrar a Substack te tienes que suscribir a la página, pero además hay unos que tienes que pagar por leer el contenido. Y yo Mm. creo que el caso de esta chica que yo vi, pues es uno de esos que tienes que pagar para obtener acceso a la información. Entonces ya es donde digo, ¿quién sabe cuáles son los propósitos de todo esto, no? Ujú, Lo que sí yo puedo decir sin temor a equivocarme es que tal vez por ese duelo tan grande que mucha gente sentimos, que no nos explicamos por qué, ante este hombre que tal vez pues ni nos conectamos con él, ni tenemos nada realmente que ver con él, pues lo estamos poniendo en un pedestal muy alto por todo lo que estamos viendo alrededor de él, ¿no? Habría que nada más tener cuidado en entender que igual con el tiempo van a salir ciertas historias o ciertas cosas de su vida que pues tal vez como que no va a haber un match entre la imagen pública o lo que nos hemos imaginado o incluso sí. lo que hemos proyectado como personas de decir, híjole, es que Ujú. Sí, imagínate te vivir, proyectas una idea de esa persona, de ese artista, con base en las emociones que transmite exacto. vía su música, sí. Entonces, ahí podemos caer en ese peligro de proyectar, incluso como yo quisiera ser como él, entonces le doy todas las cualidades positivas e ignoro lo negativo, ¿no? No, hay que recordar que todos somos seres humanos, tenemos un lado de luz y oscuridad, y Ujú. pues somos humanos, todos Sí, y eso fallamos, es lo que entonces, los seres humanos es lo que somos, seres humanos. exactamente. Entonces, bueno, Ujú. tomar eso en cuenta porque es un tema que está surgiendo ahorita que tiene que ver con esta relación que tuvo con esta marqueta, pero dentro de lo positivo, pues sí, recordando, ¿no? ¿Qué ganaron por el tema musical de Falling Slowly? Ganaron el premio Oscar a Mejor Canción Original, los nominaron al Grammy y también Ujú. ganó el premio del público en Sundance y, lo más importante también, se convirtió en un musical de Broadway que ha ganado Sí. 8 premios Tony. Entonces, O- es algo maravilloso. No sé si quieras agregar algo más de la relación entre Marqueta y Glenn. Me llama la atención que en su producción musical solo 3 álbums grabaron ellos ¿Mm? con el dúo, con su dúo de Swell Season, a Ok. pesar de tantas giras juntos, de otras colaboraciones, su relación profesional, solo 3 álbumes. Me llamó la atención que fuera tan poca su producción musical como dúo. Y Obvio, cada quien con sus
otras carreras profesionales separadas, Ujú, pero para ellos haber logrado esa conexión musical y en el 2006 lanzaron ellos su primer álbum, como The Swell Season. ujú. Y Imagínate el en impacto, 20 ¿eh? años, solo tres álbums. Es algo que a mí me hace pensar Sí. quizás cuánto material inédito quizás hay por ahí en baúles. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Que también mucho de lo que ellos han hecho, pues se hizo en las calles, ¿no? Ujú. Entonces vuelvo al punto, han surgido de clips y de videos y de cosas que tú dices, wow, ¿no? Entrevistas incluso, que, o sea, son unas cosas de verdad impresionantes. O sea, yo hasta el día de hoy todavía, porque compartí un video, justamente en la pandemia estaba Glenn Hansard tocando solo una canción, no me acuerdo en qué recinto, no lo vi completo porque andaba yo con, hoy he estado para arriba y para abajo, pero justamente escribí algo de esa parte del duelo, ¿no? Y la parte de luz y oscuridad. Y alguien Ujú, me dijo, y me pasaron el enlace, no lo tendría que escuchar después en Apple Podcast, justamente que Glenn Hansard habló de cómo sería si de pronto él ya no estuviera, ¿no? O sea, si de pronto algo pasara, ¿cómo sería la vida? ujú, Tendré que escucharlo y también, como dices, ¿no? Traeremos el dato para otra ocasión, porque yo creo que él de alguna manera como que ya había pensado, ¿no? Bueno, ¿y qué significa mi vida, ¿no? ¿Y qué pasaría si de pronto ya no estoy, ¿no? ¿Y qué es lo ujú, que sí, dejó? ¿Cuál es el legado que dejó así también? es que he logrado, que no he logrado entre mis metas, hasta dónde puedo llegar como músico, como esposo, como padre, como hermano, Y como irlandés, porque como déjame te irlandés. cuento algo bien interesante. Yo ahorita estoy escribiendo una novela de ficción histórica hablando de, no sé cómo se llaman en español, se llaman bog bodies, son estos cuerpos que están en ciertos lugares en Irlanda que están muy preservados por el agua y por lo que es pues como la maleza y demás, ¿Mm? generan taninas y eso hace que la piel quede como una momificada, ¿no? Hay varios casos de estos cuerpos que se han encontrado en Irlanda, en Dinamarca, etcétera. Y justamente estoy escribiendo una historia relacionada con este tipo de situación que habla de profecías, vidas pasadas, etcétera. Pero tiene mucho, está en el centro de ello la historia de la cultura celta, ¿no? De los ¿Mm? tiempos de la edad de hierro. Ujú, Y justamente estaba yo buscando información de, bueno, cuál es la relación, por ejemplo, porque en esos tiempos se creía que el que era el rey o el mero mero del clan se casaba, ¿no? Simbólicamente con la tierra, que es la diosa. Entonces, si la ¿Mm? tierra no te daba suficientes comida y demás, entonces había que sacrificar al rey. Esa era la costumbre, ¿no? Y uno de los autores más importantes hablando de la cultura irlandesa, la relación con el campo, la relación con la naturaleza, fue un hombre que se llamaba Manhan Magan. Manhan Magan murió el año pasado, me parece. Pero fue un referente también, o sea, ha habido recientemente muchas pérdidas para la cultura irlandesa. Entonces, Manhan Magan, yo lo estaba leyendo y lo estoy investigando por lo que él habla incluso, ¿no? Como la lengua gaélica irlandesa está muy conectada no solo con la historia y el origen y la identidad, sino también con esta relación con la tierra. Ujú, Y tenían diferentes rituales y diferentes, perdón, prácticas comunales. Por ejemplo, algo que tenemos en común en México con ellos es que ellos celebran, nosotros celebramos Día de Muertos y ellos celebran lo que se llama el Samhain es como lo que hoy se conoce como el Halloween y hacen grandes fogatas en los campos para celebrar el cambio de estación y celebran a los muertos en ese momento. De ahí viene toda esta cuestión de Halloween. La cuestión es que yo estuve averiguando sobre Manhan Magan. Yo no sabía que él estaba enfermo, tenía un tumor cerebral, murió, ya estaba esperada su muerte, pero pues él fue una gran pérdida. Y justamente unos días antes de que muriera Glenn Hansard, se hizo un evento para honrar a Manhan Magan, en el cual se hizo una de estas fogatas enormes. Y está circulando ese video, igual por ahí lo podrán ver, que Glenn Hansard está cargando a su niño y le está cantando una canción a Manhan Magan, que se conocían, de hecho, eran amigos.
cuando le invita, el grupo que organiza todo esto, le dice, oye, Glenn, ¿puedes cantarle una canción a Manhattan? Y él dice, yo, ¿en serio? ¿Am I worthy? ¿No? Así como que, y sí, sí, tengo el honor, o sea, como que soy, sí puedo hacerlo, soy lo suficientemente bueno para hacerlo. O sea, ahí te habla otra vez, ¿no? De cómo esa simplicidad en su conexión con los demás, el no darse cuenta tal vez de su impacto en el mundo, que le dice, pues, ¿cómo no vas a cantarle a Manhan Magan, ¿no? Ujú, Entonces, él cantándole a Manhan Magan y días después muere, y con el bebé, ¿no? O sea, ahí cargando al niño. Yo digo, ay, no, cuando vi ese video también yo estaba así como que, porque para mí es doble pérdida porque justamente como estoy estudiando y trabajando con el material de Manhan Magan y dices, ya no está este referente, que es muy importante, y dices, uy, ¿no? O sea, ¿cómo se conecta? Volvemos al punto, ¿cómo se conecta la parte folclórica, musical, histórica, de identidad e incluso religiosa, entre cierto, bueno, entre comillas, por decirlo así, porque es la religión, pues, de los celtas, ¿no? Lo que ellos vivían, sus creencias de los Tuatha de Danann, de todo este panteón ujú, de dioses y diosas que explican esa relación entre el hombre y la naturaleza y que termina convirtiéndose en una canción que le llora a los que ya no están, pero que dejan todo este legado. ujú. A propósito de conexiones y Guinness, ¿No? la cerveza Guinness, ¿sabías tú que hay conexión entre, o había conexión ya entre Glenn Hansard y la familia Guinness? No, no sabía ese. A ver, cuéntanos esa chisma, porque No. esa sí no me la sé. Ujú. Al día de hoy, una mujer, tengo aquí en mis notas el nombre, Muy bien, cuéntanos, cuéntanos. ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Conocido su última. ah, Ahorita lo encuentro. Ok. Pero de la familia Guinness al día de hoy, Ujú, una mujer cuyo nombre se me escapa, siempre apoyó mucho en los inicios de la carrera musical a Glenn Hansard. ok, wow. En la casa de Glenn Hansard, él decía que los tres pilares musicales, lo que más escuchaban era Van Morrison, Ujú, Leonard Cohen y Bob Dylan, con Bob Dylan al centro. sí. Y resulta y resalta que esta amiga de la familia, esta mujer de la familia Guinness, amiga de Glenn Hansard, le llama un día y le dice, oye, en la casa de campo de Van Morrison o de otra persona influyente, Van Morrison, otro músico irlandés muy influyente en la música internacional para muchos grupos, para muchos artistas solistas. Le dices, va a celebrar su cumpleaños. ¿Quieres venir a la casa de él? Te invito. Ok, sí, vamos, con mucho gusto. Daba la casualidad que también ahí estaba en la fiesta el- uno de los arquitectos del rock and roll, Jerry Lee Lewis. ¿Cómo ¿No? crees? Sí. Wow. Están en la fiesta, en un momento dado Van Morrison se traslada a la cocina de la casa con guitarra en mano, algunas personas lo siguen, entre ellos esta mujer de la familia Guinness, Glenn Hansard, y Van Morrison empieza a cantar canciones con su Mm, guitarra. Y en algún momento, entre una canción y otra, él pregunta, ¿alguien quiere que cante algo? Y Glenn Hansard levanta la mano o grita desde atrás. Y todo esto cuando Glenn tenía 20 años de edad, quizás apenas era todavía un Era un músico moco. semiprofesional, sí. Era un moco. Am, Glenn le pide la canción Hungry for Your Love. Hungry for Ok. Your Love. Van Morrison mueve un poco la cabeza para identificar qué persona pidió esa canción. Se dio cuenta que fue Glenn Hansard y Van Morrison, según esta mujer de la familia Guinness, siendo Van Morrison, le dice a Glenn Hansard en voz alta, gritándole, tú no me conoces. Van Morrison, Glenn Hansard se saca de onda, no esperaba que Van Morrison fuera a dar una respuesta así, algo que él públicamente en ese momento dijo, ¿alguien tiene alguna petición? Ujú, Van Morrison sale de la casa, esta mujer va tras él, lo vuelve a meter, lo vuelve a llevar hasta la cocina. Van Morrison seguía interpretando canciones. Van Morrison ofrece la guitarra a cualquier persona ahí para que interpretara algunas canciones. Esta amiga le dice a Glenn Hansard, anímate, anima, ujú. Glenn Hansard le hace caso, toma la guitarra, toca algunas canciones y Marine Guinness es el nombre de ella, ya lo encontré.
Ok. Aquí está. Ujú. Glenn Hansard toca dos canciones. Van lo reconoce, Van Morrison le dice, ¿qué canción querías que tocara? ¿Qué me pediste? Glenn Hansard le dice, Hungry for Your Love. Van Morrison le dice a Glenn Hansard, ¿te la sabes? Sí, interprétala. Dale. Ajá. Glenn Hansard la interpreta. Un rato después, Van Morrison le dice a Glenn Hansard, acompáñame. Se trasladan a una habitación de esa casa, sentados frente a frente en la cama, otro en una silla, no lo sé, y terminan toda la noche conviviendo en esa habitación, pasándose la guitarra de manos, Wow. cada uno interpretando sus propias canciones. Ujú. Al final, una mujer, alguna relación con Van Morrison, está ahí presente, va por Van Morrison, es el amanecer ya, y Van Morrison se levanta y se despide de Glenn diciéndole, buena voz, buenas canciones. Glenn Hansard dice, salí de ahí con la aprobación de Van Morrison. ¿Qué más quería? Pues uno de sus ídolos, o sea, imagínate qué 20 años de impresionante. edad frente a Súper un joven. prolífico y profesional de la música como Van Morrison. Sí. Um, Sí, no, eso, ahora es que eso no cualquiera, y menos a esa no. edad. Y también otro gran testimonio de ese tipo de persona que él era, precisamente sus conexiones con otros grandes artistas, por ejemplo, Bruce Springsteen, que también cuando se murió, dijo él que había perdido un gran músico y un hombre generoso, porque también me parece que también llegaron a tocar juntos en alguna ocasión y Sí, también hicieron alguna gira, sí. eran conocidos. Y pues la imagen que tenemos aquí en el centro, que es con Bono de YouTube, que justamente esta es una de las imágenes de lo que platicábamos hace rato, ¿no? De hacer estos conciertos callejeros en Nochebuena para Ujú. ayudar a un grupo, una organización que justamente se dedica a proveer de un lugar donde se puedan quedar las personas que no tienen hogar, o sea, que tengan un lugar para dormir y para tener una vida digna. Entonces, no sé cuántos años, y si tú viste cuántos años él hizo esta práctica. Yo la verdad no tengo el dato, pero pues fueron varios años, ¿no? En los que él iba el 24 de diciembre a Ujú. tocar en las calles para obtener recursos para en Grafton Street, ahí en Dublín. Sí, sé que comenzó a hacerlo incluso antes de que su nombre fuera ya conocido, fuera de Irlanda. Ah, ok, Entonces, eso no sabía. muchos años que él hacía eso, yo creo siempre que estuviera disponible en la ciudad, pero él se presentaba para hacer ese busking en beneficio de alguna organización, de alguna asociación irlandesa. Pues cuenta la leyenda y eso creo que, no recuerdo si vi el video que alguien más lo explicó, o creo que él mismo lo dijo en donde yo lo vi, que esto comenzó porque justamente iba pasando enfrente de este lugar, de este edificio donde estaban pidiendo dinero afuera de las calles para, pues para poder ayudar a la causa y alguien lo reconoció y le dijo, oye Glenn, ven, no seas mala onda, ven a tocar con nosotros, que no sé qué. Dice, ay, Ujú. ahorita regreso porque esto fue el día 23 de diciembre. Estaba él haciendo sus compras navideñas y cuando estaba haciendo las compras dijo, mañana voy a ir y voy a empezar a tocar. Entonces él regresa al día siguiente y dice, ahora sí, ya estoy listo, a ver, vamos a tocar, vamos a cantar y vamos a obtener dinero. Y a raíz de eso comenzó esta tradición en la cual año con año él iba y tocaba ahí en las calles de Dublín para pedir ayuda a esta organización, que también no tengo el dato del nombre de esta asociación que se beneficia de ello, y es el tradicional Ujú. concierto callejero de Nochebuena en Grafton Street. Y y eso también habla del gran corazón que él tenía, ¿no? Porque él reconocía en sus orígenes, ¿no? Pues no teníamos mucho. Y si yo Ujú. puedo ayudar con la música que yo creo, pues yo creo que es lo mejor. Y algo también bien interesante que sucedió después, durante el funeral, antes, durante y después del funeral, es que todos estos artistas callejeros, pues estuvieron yendo a Dublín pues a tocar, ¿no? A cantar sus Ujú. canciones en las calles, incluso después de que pase el servicio en la Catedral de San Patricio, que por cierto su viuda recitó un poema que él escribió años Ujú. antes, ¿no? Sí. Muy emotivo. Este, ay, se me fue la onda.
Sí, Este, sí, dices tú, se van a las calles, ¿no? Hay, y la ujú, familia después del servicio van a otro recinto y siguen también, siguen la fiesta. Eso es lo que me gustó mucho del servicio de despedida, que más que ujú, sentirse, y sí se siente el dolor, obviamente, pero sí. se sentía como esta comunidad de gente celebrando, que digo, qué bonito. Además, su féretro era ¿cómo se llama? Me ganaste yo cuando lo vi dije, ¿es eso mimbre? ¿Es mimbre? De mimbre, sí. Luego pensé yo, idea de negocio, idea millonaria de negocio. Y déjame te cuento, porque hay algo bien interesante que justamente 2 o 3 días antes, unos días antes, salió el tráiler de una película nueva que justamente se llama Wicker, o sea, Mimbre. Ah, No ujú. sé si ya lo viste el tráiler de No, esa no lo he visto. película. Sí, Híjole, Wicked, sí. te voy a spoilearlos, les voy a spoilear si no la han visto. Vean ¿cómo se llama? El tráiler, pero bueno, simplemente se trata de una mujer que vive en el campo, ¿no? Y es una pescadora. Yo ahí me equivoqué, lo dije en mi programa anterior. Yo pensaba que era una persona que trabajaba en la tierra, pero no, es una pescadora. Y Mm. está sola, no tiene marido. Entonces va con el mago del pueblo y le dice, oye, necesito que me hagas un marido porque pues esta no es vida, ¿no? Y él, Peter Dinklage es el mago. Ok. Sí, ella es Olivia Colman, ¿no? La mujer. Y Alexander Skarsgård es el hombre de mimbre. Ujú, Le dice, sí, te lo hago. Y pues le hace un hombre de mimbre, ¿no? Y al principio, obviamente, todo el pueblo se burla de ella. Ay, está ridícula, cómo tiene un marido de mimbre y que no sé qué. Pero ya cuando los ven tan contentos, tan enamorados, tan así, pues obviamente ya te imaginarás toda la aventura que suelta, ¿no? ujú, Entonces, el hecho de ver, o sea, sale este tráiler del hombre de mimbre, ¿no? Y luego ujú. ves esto de Glenn Hansard, dices, ¿qué nos está diciendo el inconsciente colectivo de volver a la naturaleza? Y es algo muy bonito porque también tiene mucho que ver con el tipo de persona que era Glenn. Le pudieron haber Sí, puesto un ataúd de oro tranquilamente. Y sí, no, a mí me hizo recordar, sí lo vi, pensé, mira, otra demostración de la humildad que proyectaba Glenn Hansard, ¿no? Ese exacto. féretro, ese ataúd, el material del que estaba hecho, Ujú, no te esperas que sea el tipo de ataúd de una estrella de rock, así es. ¿verdad? Pero me hizo recordar hubo un grupo de rock pesado norteamericano de mediados para finales de los 90, Pantera, Ok. liderado por dos hermanos, los hermanos Abbott, el baterista y el guitarrista, el guitarrista Dimebag. Mm, Otro fin trágico para para ese guitarrista, lo asesinaron durante la segunda canción de un concierto de él en un pequeño bar en alguna ciudad de Estados Unidos, ¿Tú crees? a balazos en el escenario, apenas iniciando la presentación. Para no hacerte el cuento largo, eh, él era un declarado miembro del ejército de Kiss, el grupo Kiss. Ujú, Gene Simmons, bajista y vocalista de Kiss, dona un ataúd todo adornado con las figuras de Kiss, mm, o sea, a sabiendas que que era Dimebag fan, era fan de él. claro. Y luego, creo que la máxima influencia, quizás la máxima influencia de ese guitarrista era Eddie Van Halen, del grupo Mm, Van Halen. ujú, Van Halen se presenta al funeral y depositan al ataúd una de las guitarras más famosas producidas por el propio Eddie Van Halen. Sí, creo que la tienes en tu collage del fondo de pantalla, en la imagen que tienes ahí de Eddie Van Halen. ok. Creo que es esa guitarra que él le llamaba la guitarra Frankenstein por el Ah, diseño. al rato que se ve en grande, ahí les Pero enseñamos. de un féretro, de un ataúd, quizás el donado por Gene Simmons de Kings, no lujoso, pero un ataúd formal, ¿sí? Ujú, Y un féretro, porque no sé si de veras llamarlo ataúd por el material por el que estaba hecho, ujú, pero sí vi el momento durante el funeral que va entrando a la Catedral de San Patricio, yo me quedé, ¿es eso algo del mobiliario de la catedral? Ya que lo depositan junto al altar, dije, no, es el ataúd, es el féretro, ahí está el cuerpo de Glenn
Glenn Hansard, Sí, muy bonito. en un ataúd de mimbre. Eso me llamó mucho la atención en muy buena forma. Me parece, pero no recuerdo, porque fíjate que sí vi los videos, pero creo que también está Moira Brennan, la hermana de Enya, que te digo que murió recientemente Ujú. también. Creo que también a ella la pusieron en uno de estos. Yo creo que Sí, como que es algo que se está empezando a hacer de nuevo en algo que Irlanda. es. Ujú. Sí, más ecológico y más natural. Y pero también te habla de esa, eh, de esa simplicidad de simplemente, pues conectar, valga la redundancia, de simplemente estoy con la naturaleza y regreso a la tierra y regreso de tal manera que no voy a dañar a la tierra. Entonces, eso también me pareció increíble y una escena que sí me devastó, que también me hizo llorar y yo así, no, cuando uno de los hermanos más chicos de Glenn Hansard, que son, él decía que son gemelos, también Ujú. obviamente pelirrojo, Ujú. está cargando con las Ujú. demás, está cargando el féretro y de pronto nada más se ve que lo tiene aquí al lado y le hace así y sonríe y Ujú. le hace así y yo así, no, pero ¿por qué no? O sea, el amor ya se me dieron ganas de llorar ahorita, el amor tan increíble entre sus hermanos en su familia que tú dices, imagínate, ¿no? Como que me despido de ti, hermano, te amo mucho y aquí estoy contigo. Híjole, no, eso me devastó. O sea, no sabes, yo estaba así como que no, pero ¿por qué? Sí, te entiendo perfecto porque, y digo, hermanos entre ellos, desconocidos para nosotros, salvo Glenn Hansard por medio de la música, Claro, pero ayer en la mañana desperté yo con la noticia que había fallecido el tío de unos primos hermanos míos, oh, lo siento cuñado de mucho. una hermana de mi papá. Mm, La familia de esta persona, Jesús Álvarez, ujú, eh, Jesús Álvarez Romandía, su segundo apellido, si mal no recuerdo, ujú, también de esas familias de Guadalajara que construían villas para vacacionar en San Pedro Tlaquepaque, de donde soy yo. Finalmente, hasta llegar a cierta generación, se instalan en San Pedro Tlaquepaque. mm, Y esta persona, Chuy Álvarez, fue quizás el mejor amigo en la infancia, juventud, temprana adultez de mi tío Chava, un hermano más chico de mi mamá. ujú, Y lo que mencionas me entristeció muchísimo porque ah, grande, sí, cercano ya a los 70 años de edad, por ser de la generación de mi tío, es lo que deduzco. ujú. Am, pero me sorprendió saber la causa de su muerte, no sabía yo que estaba todo invadido de cáncer. Y Ush, me entristeció mucho porque sin tener el parentesco conmigo, yo siempre mm, le dije tío a él y él siempre me trató como un sobrino donde fuera que nos encontráramos. mm, Entonces, sí, yo ayer, como tú dices ahorita que viste eso, mi primo hermano que publicó la foto de él, la guardé yo y recuerdo que estar ayer en la mañana publicando algo en mi estado en WhatsApp, en Facebook, con esa foto de él y ujú, una lágrima cayó de mi ojo en la pantalla de mi teléfono, mm, así. ujú, Y le decía tío yo, pero no era mi tío, sin embargo, él siempre me trató como alguien de esa familia, son lecciones que uno aprende. claro, Y no sé, a propósito de que acabo de usar la palabra lecciones, ujú, algo sobre la humildad en la carrera musical de Glenn Hansard, ujú, una lección que él aprendió, así lo dijo, en su tótem musical, ujú, empatado en segundo lugar con Van Morrison, Leonard Cohen, ujú, y contó Glenn Hansard que él y su primo estuvieron Leonard Cohen estaba haciendo gira por Europa, en Irlanda en ese momento, finales de los ochentas. ok, Acuden él y su primo al concierto. ujú, No recuerdo con exactitud a qué distancia del escenario estaban, pero su primo aparentemente comenzó a padecer un leve ataque epiléptico. ok, La gente de seguridad, el paramédico de ahí en el evento, se acercan con él, lo sacan de entre el público, a él y a Glenn Hansard. ujú, Am, Leonard Cohen detiene en ese momento el concierto, preguntando, ¿todo está bien ahí? ¿Está bien esa persona? Atiéndanlo, por favor. Continúa él el concierto, ya que se da cuenta que los paramédicos, o lo que haya sido, le dan la señal de que todo estaba bien, que estaba con vida, que solo era un leve ataque. ujú, Pero alguien del crew de Leonard Cohen se acerca con ellos y les dice,
En esa gira Leonard Cohen hacía 2 shows al día, un matutino y un vespertino, Ok. y ellos estaban en el show matutino. Entonces, Leonard Cohen, sin saber si ellos podrían regresar a concluir el show matutino, le dice a esta persona de su equipo, ve con ellos, diles que primero saber que todo está bien con la salud de esta persona. Si no logran regresar a concluir el show matutino, aquí están 2 entradas para ellos para el show vespertino. Ujú. Total, lo llevan al hospital, le dan una pastilla, se recupera, lo dan de alta en ese rato los médicos del hospital. Se presenta con ellos esta persona del equipo de gira, de Leonard Cohen, les da ese dato, le dicen, estamos bien, queremos ir de regreso, los lleva de regreso al concierto, los sentaron en un palco del lugar donde estaba el concierto, Ok. termina el concierto, vuelve esa persona con ellos y le dice, por favor, esperen aquí 2 minutos, no se retiren. Ujú. 2 minutos después, a través de la puerta del palco, ¿quién entra? Leonard Cohen. Wow. Y les dice, mucho gusto, soy Leonard Cohen, ¿cómo se llaman ustedes? Vi que estuviste padeciendo algo, todo bien, qué gusto que hayan regresado al concierto. Están invitados para volver a mi concierto de esta noche y aquí están 2 backstage passes. Y Glenn Hansard salió diciendo de ahí, si voy a ser músico, voy a ser alguien como él. Wow. Fíjate, qué impresionante. O sea, es que de verdad, las historias de vida de este hombre, y te digo, o sea, yo ni por aquí, ¿no? Ya hasta que murió me voy enterando de estas historias y eso me dio más tristeza de, ¿cómo carambas no me enteré de esto antes? Yo creo que, bueno, de por sí dolió la pérdida, Sí. pues más habría dolido, ¿no? Y algo que dijo Bono precisamente en el servicio, porque dije unas palabras y de hecho también puso esta Patti Smith, le hizo una pequeña canción, un lullaby Ah, sí, lo, a lo Glenn. encontré cuando me dijiste, yo no sabía, cuando te mencioné a Patti Smith por otra nota internacional, me dijiste, ah, sí, Patti Smith escribió un lullaby y se lo mandó a Bono en un mensaje y Bono lo reprodujo el mensaje en el servicio fúnebre, sí, Y hablaba del viento, por cierto, el lullaby. Ahorita el tiene viento. relevancia con lo que vamos a hablar más adelante. Pero Bono dice ahí, es que él era nuestro amigo, pero era el amigo de todo. O sea, es como de quienes están Ujú, viendo esto, de los que están aquí, de los que no están aquí. Y yo, pues sí, es que realmente así se siente Glenn Hansard, como alguien que es tu amigo, ¿no? Como lo que comentabas ahorita con tu propia historia de vida, ¿no? Ese tío que no era tu tío, pero era tu tío. ujú. Pues igual, ¿no? Glenn Hansard es amigo de muchos que pues, nunca lo conocimos y no había forma de conocerlo, pero con todas estas historias, pues lo sentimos muy próximo.